podcast. A continuación les voy a hablarles de las distribuciones de Linux. En sí mismo Linux solo el sistema del núcleo del sistema operativo. Necesita acompañarse de otras aplicaciones para que sea realmente útil. Muchas de estas aplicaciones han sido portadas desde otros sistemas operativos. Generalmente, Unix fue creado específicamente para él. Muchas de estas aplicaciones se encuentran gratuitas directamente en Internet, pero para evitar esa labor de búsqueda y descarga, muchas empresas tienen presente en el paquete de colección de estas aplicaciones. A continuación les voy a hablar de unas citas más populares que presentan esta compañía, esta empresa, como son Scouer, es una de las primeras más populares que a un principio presentaba un alto rendimiento, pero ha perdido terreno debido a su sistema de instalación. No contiene control de versión ni depende con un sistema de red de RPM de red o de Debian. Es una distribución que contiene se ha desarrollado, no fue desarrollada por ninguna compañía y es fruto de la colaboración de la comunidad de Internet, lo cual es totalmente gratuita. Esta distribución, todo el software es GNU y no contiene software comercial. Otra de sus ventajas es que su sistema de instalación es de paquete y es de DevSubscription. Es muy fácil de instalar y de configurar gracias a su paquete que presenta el número de paquete que se refiere. Red Hat es una distribución más famosa, precursora del sistema de instalación por paquetes RPM, muy sencilla, gracias a su interfaz de instalación gráfica en cuanto a su autodetención de dispositivos. A continuación, les estoy mostrando aquí unas imágenes de los logos que le hablé anteriormente, como el de Debian, entre otras aplicaciones que son muy populares. Una vez elegida y adquirida la distribución, podemos comenzar en sí con la instalación, pero antes debemos de informarnos del hardware que contiene la máquina. Para cuando ya se esté instalando, configurando esta instalación, se debe suministrar esta información al asistente que está instalando en sí. A pesar de ser diferente en cada distribución de Linux, el método utilizado para el software es en general como lo siguiente: repartición o los discos duros, con el fin de reparar el espacio necesario para Linux. En este punto es muy conveniente ayudarse de algunas aplicaciones de gestión de discos como FIT, partición mágica, entre otras. Arranque de la instalación de Linux. Cada distribución de Linux incluye un método para arrancar inicialmente, insertar el software, usualmente un disquete o un CD-ROM de arranque. Arrancando de esta forma se entrará en un programa de instalación para el resto del software. Crear las particiones para Linux. Después de reparar el disco, se debe crear particiones de Linux en dicho espacio. Esto se realiza con el programa FIT. Se debe crear para mínimo
una partición para el software propiamente dicho y otra para el área de para el área de intercambio, aunque es recomendable crear varias particiones para el sistema de archivos de Linux, con el fin de obtener una administración más fácil del sistema. Para ello hay que ejecutar el comando fix, claro fix driver, donde driver es el nombre del dispositivo, con el que Linux identifica el disco donde quiere realizar las particiones. Por ejemplo, si se desea ejecutar fix sobre el primer disco SCSI del sistema, se utilizará el comando fix de SDA. Por defecto, fix actúa sobre HDA, el primer disco IDE, para crear particiones de Linux. En más de un disco, ejecute fix una vez por el disco. Crear los sistemas de ficheros y el espacio de intercambio. En este momento se debe crear uno o más sistemas de ficheros que se utilizarán para guardar los archivos y las particiones recientes creadas. Además, si se piensa usar espacios de intercambio altamente recomendado, se debe crear dicho espacio en una de sus particiones para Linux. Antes de crear estos espacios, usaré las particiones de Linux creadas en el punto anterior. Para almacenar ficheros, hay que crear los sistemas de ficheros en ella. La creación de un sistema de ficheros es análoga en formatear. Es muy análoga en formatear muchas veces. Una partición de MS2 u otros sistemas operativos. Hay varios tipos de sistemas de ficheros disponibles en Linux. Cada tipo de sistema de fichero tiene su propio formato, características como longitud del nombre de fichero, tamaño máximo, etc. Además, Linux soporta el sistema de fichero de terceros como el de MS2. El tipo de sistemas de fichero usa por Linux es el de más ficheros extendidos. Es uno de los más eficientes y flexible del sistema. Permite hasta 256 caracteres en los nombres de ficheros y tamaño muy máximo. Actualmente las distribuciones en el propio procedimiento de interacción crean los sistemas de ficheros en forma automática. Pero les voy a hablarles también, es muy importante saber cómo se hace manualmente estas tareas. Para crear estas tareas manualmente se necesita crear un sistema tipo XEXTZFC. Se utiliza el comando mke2fc. Partición, donde partición es el nombre de la partición y es el tamaño de la partición en bloques. Por ejemplo, para crear un sistema de 82.080 bloques en HDA2 se usa el comando, como podemos observar aquí, usaremos el comando ES, que se ve aquí, que podemos observar aquí, utilizaremos el comando acá y pasaría de HDA2, con el cual es lo que nos están pidiendo, crear un sistema con 82.080. La interfaz del usuario, el sistema Xwindows
el entorno gráfico habitual de los sistemas de Unix. El sistema X Windows se compone de dos partes principalmente: el servidor X, y el programa para gestión de ventanas o gestor de ventanas. El servidor X es el que se encarga de dibujar en la pantalla. El gestor de ventanas, como su nombre lo indica, es el que se encarga de crear las ventanas y de gestionar su apariencia. Al insertar Linux, el sistema puede preguntar si se desea arrancar Linux en modo de texto o en modo gráfico. Linux directamente arranca, si cogemos la última opción, arrancará directamente con X Windows. En caso contrario, Linux comenzará a escribir stacks, con lo cual se arranca en modo gráfico. Por defecto se ejecutará el entorno gráfico Godman. En distribución que no sea Red Hat, se puede arrancar por defecto otros entornos como XDE, entre otras. Un controlador de ventanas muy popular entre los usuarios de Linux es el FSWM, y es muy pequeño este controlador, que se refiere menos de la mitad de la memoria usada por PWM. Proporciona hasta aspectos de 3D para las ventanas, así como un escritorio virtual. Si el usuario desplaza el ratón de borde de la pantalla entera es desplazada, apareciendo mucho más grande de 10 que realmente es. Como podemos observar aquí esta imagen, aquí aparece si queremos cogerla en modo de texto o en modo gráfico. Muchos programas de aplicación para X usan el conjunto comercial de controladores MUX. Para el desarrollo, algunos vendedores proporcionan licencias simples o multiuso de una versión ejecutable de MUX para Linux, pero como MUX en sí es bastante caro, no dispone de él demasiados usuarios de Linux. A pesar de todo, los ejecutables estáticamente enlazados con las librerías de mod pueden ser distribuidos libremente. Godman es un entorno de ventana muy popular debido a que está incluido en la distribución de Red Hat. Se trata de un software totalmente gratuito, ya que se distribuye bajo los términos de la licencia Godman. Godman está basado en el entorno GTK y no limita a ser un simple manejador de ventanas, sino que es completo, un escritorio completo interactivo que proporciona una interfaz de usuario potente, consistente, altamente modular. Cuando Linux arranca en modo gráfico, el gestor de ventanas selecciona Godman. Aparece una ventana similar a esta, como la que podemos observar. En ella se pide el usuario y la clave. Linux y Unix identifican totalmente las letras en mayúscula y en minúscula. No es lo mismo root en mayúscula que en minúscula. Aquí podemos observar, le escribimos el usuario y la contraseña que queramos. Cuando se sale del programa, vuelve a aparecer esta misma ventana que podemos observar.
Para apagar el monitor le damos en opciones, que es opción, y ahí podemos salirnos de ella. Sección permite elegir el usuario de entorno de ventana con el que va a trabajar los entornos más habituales, que son Anatomic Level Default, por defecto instalado, que puede cualquiera de los anteriores. Otros, Find Set, modo a prueba de fallos, lenguaje, que significa lenguaje. Aquí podemos seleccionar el idioma que queramos. Como podemos observar aquí, esta imagen es muy similar a Windows. Debido a que presenta muchas de estas aplicaciones en Linux. Estructura de archivo y administración del sistema. Tipos de archivos. La base de archivos de Linux es obviamente el archivo, que no es otra cosa que la estructura empleada por el sistema operativo para almacenar estas informaciones. Un dispositivo físico, como un disco duro, un disquete, un CD-ROM, etc. Como es natural, un archivo puede contener cualquier tipo de información, desde una imagen, un texto, una página web en forma HTML. Un sistema de archivo es la estructura que permite Linux manejo los archivos que contienen. Los enlaces. Los enlaces son un tipo de archivo ordinario cuyo objetivo es crear un nuevo nombre para un archivo determinado. Una vez creada el enlace simbólico, este permite acceder al fichero que enlaza desde el archivo original. Los enlaces simbólicamente son específicamente útiles cuando se requiere que un grupo de personas se trabajen sobre un mismo fichero, puesto que este permite compartir el fichero, pero centraliza los modificados. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero que sea de gran ayuda para algunos aprendices de Linux. Muchas gracias. A continuación, mi compañera le estará hablando, profundizando más de la temática. Bye. Ven, ya se aburre porque